Hola, buenos días. Vamos comenzando. Son las 2:05. Para los que no me conozcáis, soy Fernando Lamelo, médico de la unidad del Servicio de Hospitalización a Domicilio y Cuidados Paliativos del Área Sanitaria de La Coruña IC. Comenzamos hoy las quintas jornadas de formación para profesionales de residencias de mayores y de discapacidad. Fue un proyecto que se inició en el año 2020 con la pandemia y que empezó solo para profesionales del área sanitaria de La Coruña IC. Y ya desde el año pasado pues, hemos tenido la oportunidad, por la colaboración de la Consellería de Política Social, de hacerlo extensivo a todos los demás profesionales del área sanitaria, de Galicia. Como estamos en enero, estoy un poco nervioso, estamos empezando el curso, con lo cual os pido disculpas. Os voy a presentar a los compañeros, así lo digo. A mi derecha está la doctora Hermida, que va a ser la ponente, compañera en hospitalización a domicilio, y va a ser la ponente de un tema en vigor, de moda, por decirlo así. Sabéis que se aprobó recientemente el año pasado la ley de eutanasia. Y también previamente pues, va a hacer un poco la inauguración del acto de estas quintas jornadas, pues don Javier Nistal, compañero y que me permita decir amigo, pues nos acompañó en la época de la pandemia en varias residencias del área sanitaria, su ayuda fue inestimable y hoy está aquí pues por dos motivos principalmente. Uno, como pequeño agradecimiento a aquella ayuda que nos brindó a los que estuvimos en este mundo pandémico. Y el segundo motivo es porque él, como es el responsable director de recursos humanos del área sanitaria de La Coruña IC, coordina pues, cerca o en torno a 8.000 profesionales. Y bueno, yo creo que muchas veces han venido otras personas, profesionales, a inaugurar las jornadas relacionadas más con la clínica, probablemente, o con la gerencia, pero yo creo que es interesante que alguien que coordina recursos humanos, que sabe de la necesidad de las manos para trabajar, pero también de la necesidad de la formación, pues que inaugure estas jornadas. Y a mi izquierda pues me acompaña Mercedes Domínguez, enfermera de atención comunitaria en el área de las residencias, ¿no? Me acompaña desde el 2020, ya la conocéis muchos de vosotros. Antes de pasar la palabra a Javier Listal, deciros brevemente que si tenéis un teléfono o una tablet a mano, después de la inauguración oficial, pues vamos a utilizarla para responder unas breves cuestiones. Los que ya habéis participado en otras sesiones, pues ya sabéis qué tipo de herramienta digital es muy fácil de usar y a continuación de la inauguración os la explicamos. Y ya sin más, Javier, gracias por tu presencia, gracias por tu disposición hacia el mundo residencial, aunque no te vea muchas veces en presencia física, sé que has estado y estás ahí siempre. Y bueno, pues tienes todos a tu disposición. Muy bien, nada, muchas gracias, Fernando. Bueno, gracias por estar aquí. Yo creo que los ejemplos tienen que hacerse visibles. Y bueno, yo creo que la primera situación que quiero hablar de doctor Fernando Lamelo, como Leticia Hermida, como Mercedes Domínguez, es un claro exponente que ante una situación como la que hemos vivido lo han afrontado con, bueno, yo creo que con un éxito bastante rotundo. No solo por lo que han hecho, por lo que han estado, sino en la forma que han integrado una forma nueva de hacer. Yo creo que a veces los hospitales nos convertimos en organizaciones un poco endogámicas y yo creo que la unidad que Fernando representa y que está dentro del servicio de hospitalización a domicilio tiene una vocación de servicio y una vocación hacia la comunidad. Yo creo que nos tenemos que salir un poco de las barreras arquitectónicas de un hospital. Ya la configuración del servicio de hospitalización a domicilio lleva un poco en este sentido, que es un servicio donde está el paciente y la hospitalización se hace donde está el paciente, pero yo creo que en este caso fueron un paso más, ¿no? Un paso más en el sentido de cuando se habla de un hospital líquido es el ejemplo claro de un hospital líquido. Donde hay necesidad, allí estamos nosotros. Yo creo que una parte importante de cómo pudimos salir de la situación de la pandemia que hemos vivido es la integración o la puesta en común de dos sistemas, el sistema sanitario público representado en Galicia, en el Sergas,
y el sistema política social representado en las residencias sociosanitarias. Yo creo que es una forma de convivir, se han entendido y yo creo que el éxito está ahí. Este éxito siempre se debe a dos hechos en sí. Primero, tener un proyecto, saber qué queremos hacer, saber qué queremos llegar y sobre todo, y lo más importante, es tener profesionales que se identifiquen con ese proyecto. Aquí tenemos a 3 profesionales que claramente lo conocéis, tanto a doctora Hermida, Leticia Hermida, como Mercedes Domínguez y Fernando. Son 3 personas que han conocido este proyecto, han diseñado ese proyecto y tuvieron una actitud importante en el éxito de ese proyecto. Cuando trabajamos dependemos de 2 características fundamentales. Uno es la actitud con que encaramos nuestro trabajo día a día y otro es la aptitud, el conocimiento que es necesario para encarar este día a día. Es muy importante la aptitud y dentro de la actitud se marcan estas jornadas de formación para residencias sociosanitarias que se hablan de conceptos básicos como la eutanasia, los derechos fundamentales, los derechos del trato. Esto es importante, esto hay que saberlo, esto hay que comunicarlo, porque hay que tener este conocimiento, pero después ese conocimiento hay que aplicarlo con una actitud determinada, una vocación de servicio, una actitud de querer hacer, una actitud del esfuerzo, una actitud de las ganas, ¿no? Entonces, los 2 parámetros en que se basa un proyecto exitoso es tener conocimiento, y estas jornadas son una prueba de ella, pero después que ese conocimiento se desarrolle en un entorno de actitud, una actitud de querer hacer, ¿no? Las personas que se representan aquí o que están en esta mesa tienen esos 2 atributos y el éxito que lo conocéis, que fue un éxito público y tal, y una forma de hacer, creo que es el ejemplo de lo que nos gustaría que en todas las organizaciones tenemos. Tenemos nosotros la suerte de que esas personas trabajen en nuestro entorno, en nuestra gerencia, pero ese trabajo trasciende a nuestra gerencia, tiene una trascendencia fuera de los marcos geográficos y funcionales de esta gerencia. Yo creo que siempre tenemos que pensar en quién lo hace bien y tratar de buscar ese ejemplo. Yo creo que tenéis un ejemplo de quién lo hace bien y un ejemplo en el que nos podemos mirar. Nosotros desde dentro de nuestra propia organización y vosotros dentro de la organización propia a lo que representáis. No me quería extender nada más, quería solo explicar esos 2 conceptos y creo que estos son los conceptos que os tienen que llevar. Estuve mirando un poco lo que es la programación de las jornadas y es una programación que es bastante heterogénea, que habla de diferentes situaciones y conocimientos que entiendo que en vuestro trabajo día a día son fundamentales. Las personas que van a impartir el curso son personas que no conocen los temas desde el punto de vista teórico, sino que conocen el tema desde el punto de vista práctico, es decir, que pueden predicar con el ejemplo de lo que están diciendo y creo que es la mejor manera de aprender. Bueno, por mi parte nada más, darte las gracias, Fernando, y que sé que estas jornadas serán un éxito. Gracias, Javier, por tu disposición y predisposición siempre hacia nuestro trabajo y nuestro día a día. Y ya sin más, vamos a empezar. Os voy a compartir la pantalla. Vamos a empezar con lo que os decía, con la herramienta digital. Así. Ahí está. Vale. Eso preocupanos. Esperar, porque tenemos que... Un segundito, que como siempre hay problemas de logística informática. Ahora sí, como os decía, si tenéis el teléfono a mano, la tablet, podéis escanear ese QR o en cualquier navegador poner menti.com y introducir ese código que se está viendo en la pantalla. Supongo que lo tenéis a mano, escanearlo, esperamos unos segundos y comenzamos. Son 4 o 5 breves preguntas para ver un poco vuestra idea sobre el tema y también el perfil de personas que estáis en la audiencia. Ya sin más, vamos allá. La primera pregunta, pues como todas las charlas que hacemos, es saber un poco el perfil de los que estáis ahí detrás, médicos, enfermeros, agricultores, responsables, directores,
otros para ver un poco a qué tipo de audiencia estamos llegando para poder establecer elementos de mejora. Veo que hay muchos responsables, otros, gerocultores, algún enfermero, algún médico. Podéis seguir votando a la medida que estáis introduciendo el código, mientras seguimos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, estas son las respuestas. ¿Dónde desarrolláis vuestra actividad asistencial? La mayoría seguramente sois en residencia, hay algunas personas conectadas desde este hospital y otras que estáis en otro ámbito de trabajo. Ya hablando del tema que nos toca hoy, que es aspectos claves o conceptos también en relación a la eutanasia y otros conceptos similares, el objetivo de una sedación paliativa, pues vosotros diréis cuál es. No os fiéis si alguien responde mayoritariamente, porque a veces vamos unos detrás de otros y no necesariamente esa es la correcta, ¿no? Hay dos que luego a lo largo de la charla, pues la doctora Hermida seguro que nos va a dejar muy claro determinados conceptos y entre ellos este de la sedación paliativa, que es muy importante para entender la dinámica de la sesión, en tener los conceptos claros. Si un paciente o en su defecto un familiar, porque el paciente no es capaz, solicita que no se le ponga más sueros, nos encontramos ante una situación de eutanasia, ante un rechazo de tratamiento, ante una adecuación de esfuerzo terapéutico o ante un homicidio. Mayoritariamente estáis poniendo el rechazo del tratamiento, otra parte adecuación de esfuerzo terapéutico. Bueno, también este concepto a lo largo de la charla nos lo va a aclarar y si no queda suficientemente claro, al final, como siempre, a través del chat podréis hacernos preguntas y seguramente que la doctora Hermida lo va a resolver perfectamente. En la eutanasia es imprescindible que el paciente lo manifieste de forma clara y reiterada. Si no es capaz de comunicarse, haberlo dejado escrito en un documento de instrucciones previas, tener una enfermedad crónica avanzada, oncológica o no incapacitante, y todas son verdaderas. Bueno, mayoritariamente también habéis contestado una. También nos aclararán si habéis acertado. Y ya sin más, pues vamos a pasar a la presentación. Y volvemos un momentito, pero ya os paso con la doctora Hermida para que parte su presentación y ya hablará ella con todos vosotros. Pues hola, buenas tardes o buenos días. Y bueno, de este tema ya habíamos hablado en otra ocasión, pero creo que sigue siendo importante repasarlo, reiterarlo y seguir comprendiéndolo porque es una realidad que está ahí, se ha llegado para quedarse y tener claro qué es lo que le está sucediendo con cada paciente al final de su vida y lo que podemos o no podemos hacer y sobre todo tener claro los conceptos para no crear conflictos personales, éticos y morales a nosotros mismos, a los compañeros y a los pacientes, pues yo creo que el tener súper claro lo que significa cada cosa y en cada escenario que nos podemos encontrar en esta situación de terminalidad, pues nos va a ayudar a todos a trabajar de una forma mucho más fácil y menos estresante, ¿no? Entonces,
Yo creo que es fundamental acordarnos de que hay una ley gallega que fue publicada en el 2015, que es la Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas Enfermas Terminales. Y digo porque esta ley es la base de toda la charla, aunque al final hablemos de la eutanasia, porque aquí queda muy claro que los pacientes con enfermedades avanzadas terminales tienen una serie de derechos y garantías que tenemos que cuidar y cubrir entre todos, ¿no? Y que en este momento y en esa situación pues nos jugamos todos mucho el cómo se siente esa persona, cómo se siente su entorno familiar y en vuestros casos cómo os podéis sentir todos como equipo sanitario que vais a estar a su alrededor dándole los cuidados que necesita. En esta ley se habla de que, obviamente, es algo obvio, ¿no? De que la muerte constituye la única certeza que tenemos los seres humanos desde el momento mismo en que nacemos, ¿no? Y esta obviedad parece que a veces se nos olvida, porque nos cuesta entender que en algún momento todos vamos a fallecer y que lo importante es que una vez que lo sabemos, pues cómo queremos que sea ese final, ¿no? Y en todas las vidas hay un momento en que lo razonable, lo útil para ayudar a la persona es mantenerla confortable y librarla del sufrimiento. Esto quiere decir claramente que no siempre hay que seguir haciendo y haciendo y haciendo cosas y lo que tenemos que hacer es a veces parar de hacer cosas proactivas, pero nunca dejando de hacer cosas para el mayor confort y librar al sufrimiento a la persona, ¿no? Por lo cual no es una buena práctica clínica prolongar la vida a cualquier precio. Y eso no es una frase que yo me invente, es una frase que queda registrada en nuestra ley del 2015 y es un concepto que nos tiene que tener, que todos debemos de integrar en nuestro ADN, porque desde la ética, y da igual cuál escuela ética hablemos, todo el mundo tiene claro que el prolongar la vida a cualquier precio no es una buena práctica clínica. Entonces, nos encontramos con un paciente que tiene una enfermedad avanzada, crónica, que está llegando al final de sus días, ¿no? ¿Y qué escenarios nos podemos encontrar? Bueno, pues según el doctor Diego Gracia, una eminencia española en ética y bioética y que además es médico de familia y que ha ejercido y sigue ejerciendo, o sea que no es solo un teórico y un gran pensador, pues nos plantea que hay estos escenarios. Hay un escenario que sería la adecuación del esfuerzo terapéutico, otro escenario que es el rechazo del tratamiento, otro que sería la situación de sedación paliativa, otro en el que tenemos que dejar de hacer cosas pues porque el paciente fallece sin que surja todo lo anterior, y finalmente estaría el escenario de eutanasia y suicidio asistido. Ya sé que el tema o el título de la ponencia de hoy era sobre la eutanasia, pero si no tenemos clarísimos los conceptos anteriores no vamos a comprender qué es la eutanasia. Entonces, vamos a repasar los otros escenarios para poder entender bien qué es o no es una eutanasia, para que no tengamos conflictos a la hora de nombrar y marcar las cosas como son. Entonces, ¿qué es una adecuación de las medidas terapéuticas? Era lo que antes se llamaba limitación del esfuerzo terapéutico. Se le ha cambiado el nombre de limitación a adecuación porque es una palabra que lo que nos está indicando es que se sigue haciendo cosas por el paciente, pero porque limitar daba como la sensación de separa, ¿no? Es el fin, el límite y ya está. No, no hay un límite. La adecuación es el que coloquemos o reenfoquemos nuestro punto de vista frente a ese paciente que está en una situación de terminalidad y tomemos una serie de decisiones. ¿Quién toma esas decisiones? Esas decisiones son decisiones médicas, es decir, desde el lado del sanitario. ¿Y qué decisiones se pueden tomar? Pues se puede decidir no instaurar determinadas maniobras, procedimientos o tratamientos o retirar o suspender lo que ya está instaurado. Vale. ¿Qué quiero decir con esto? Porque claro, queda genial ahí escrito, pero ¿qué significa en el día a día? Pues que tenemos que pensar, que tenemos que revisar
qué es lo que está viviendo ese paciente en este momento, qué esperanza real de vida tiene, qué calidad de vida tiene, qué es lo que el paciente nos ha manifestado en nuestro día a día de qué es para él calidad de vida, si él no ha podido manifestarnos qué es lo que se conoce de sus deseos también a través del documento de instrucciones previas o en su defecto lo que haya registrado los médicos que previamente lo hayan visto y lo que nos pueda aportar la familia o sus cuidadores. Y si consideramos realmente que la muerte está próxima, que es irreversible, si lo que queremos hacer o lo que ya estamos haciendo realmente están siendo un beneficio para el paciente con respecto a la calidad de vida, o incluso puede que las medidas que estemos tomando las puedan empeorar. Entonces, ¿qué cosas puede ser una adecuación de las medidas terapéuticas? Pues algo tan sencillo como retirar medicación. Como estamos en una fase final, pues dejamos a lo mejor, y el paciente se mueve habitualmente en glucemias de 200, pues dejamos de estar haciéndole BMTs y de estar poniéndoles insulinas de rescate. ¿Va a hacer que ese paciente vaya a estar mejor que tenga la glucemia en 100 o en 200? Pues no va a cambiar el pronóstico del paciente. Pues eso es una adecuación del esfuerzo terapéutico, de las medidas terapéuticas. Pero una adecuación de las medidas terapéuticas puede ser el decidir que un paciente que está perdiendo la vía oral no se le coloca una sonda nasogástrica. Una adecuación de las medidas terapéuticas es un paciente que esté conectado a una ventilación mecánica no invasiva o invasiva, se deja de usar porque realmente lo único que está haciendo es alargar un proceso vital que está llegando a su fin y que no está aportándole física o mentalmente nada al paciente. Entonces es ver que todas esas medidas que estábamos haciendo, si realmente sirven para algo o se han convertido en fútiles. Si consideramos que no van a aportarle, no le están aportando nada al paciente, tanto ponerlas como el que sigan con ellas, entonces lo ético es retirar esas medidas. Y la decisión es totalmente médica. Médica y en consenso con el equipo sanitario, claro. Claramente, e insisto en esto que ya lo he dicho antes, al tiempo que limitamos, dejamos de hacer un procedimiento, dejamos de poner cosas o las retiramos, lo que tenemos que hacer es aumentar las energías y todo nuestro esfuerzo en los cuidados imprescindibles para el paciente. Es decir, dejaremos de darle la estatina, no pondremos el suero, no estaremos alimentándole porque se está atragantando y no tiene ningún sentido, pero lo que tenemos que hacer es asegurarnos que ese paciente no tenga dolor. Vamos a asegurarnos que la analgesia se administra por la vía adecuada y de la forma adecuada, que el paciente tenga el máximo bienestar posible, pues que a lo mejor los cambios posturales ya no hay que hacerlos cada 3 horas y los tenemos que espaciar más para que el paciente no tenga tanta molestia cada vez que lo movemos. La higiene, pues obviamente tenemos que seguir manteniendo la dignidad de la persona, seguir haciéndola con todo ese respeto que habitualmente hacéis a todos los pacientes y dar el apoyo emocional y espiritual que precise el paciente y todo su entorno. Segundo escenario, ya hemos hablado de la adecuación del esfuerzo terapéutico, nos encontramos con el rechazo del tratamiento. ¿En qué se diferencia con respecto al anterior? El rechazo del tratamiento es una decisión del paciente, es una decisión tomada desde su libertad de conciencia y de acuerdo con el principio de autonomía del paciente. Con eso quiero decir que el paciente que sea capaz puede decidir en todo momento si quiere o no quiere una serie de medidas. En la vida ordinaria, cada uno de nosotros decide si le duele la cabeza, si se toma o no se toma el ibuprofeno. Cada uno de nosotros en la vida ordinaria decide si quiere empezar un antibiótico o si espera un par de días a ver si se le pasa. En la vida ordinaria nosotros decidimos si vamos o no vamos a urgencias, porque tenemos esa capacidad. Bueno, pues los pacientes en fases avanzadas de enfermedad, si son capaces, también tienen esa capacidad de decisión, siendo autónomos, de decidir si quieren o no quieren seguir un nuevo tratamiento o rechazar alguno que ya se le esté administrando.
Si el paciente no es capaz, y esto lo tiene registrado en su documento de instrucciones previas o también nos lo ha dejado, o sea, nos lo ha manifestado al equipo y lo tenemos todos muy claro porque se ha ido hablando en la programación anticipada de cuidados del paciente, pues también nos sirve, ¿vale? Esto a veces es una de las cosas que también nos crea conflicto, porque cuando un paciente dice que no quiere que le hagamos algo más, muchas veces nos sentimos como que nos está diciendo él lo que tenemos que hacer y nos sentimos agredidos. No, es un derecho del paciente. No quiero que me transfunda más, pero ¿cómo va a ser que no le vamos a transfundir más si usted se va a sentir mucho más cansado? Ya, pero es que no me aporta, ¿no? O es que no quiero seguir tomando tantas pastillas. Es que si no tomas tantas pastillas, ya, pero es que estoy llegando al final. Quiero dejar de tener la sensación de tomar una tortilla de pastillas todas las mañanas. Pues tendremos que intentar hablar con el paciente, hacerle entender cuáles son las consecuencias de ese rechazo del tratamiento y si confirmamos que el paciente lo entiende perfectamente y entiende las consecuencias de dejar de hacer cosas o de no empezar a hacer cosas, libremente tenemos que respetar esas decisiones del paciente. Tanto en la adecuación del esfuerzo terapéutico como en el rechazo del tratamiento por retirar las medidas de soporte vital que van tanto desde ventilaciones mecánicas invasivas, cualquier otro tipo de respirador o cualquier otra medida que esté a sueros, alimentación, si retiramos cualquiera de esas medidas, bien sea por adecuación del esfuerzo terapéutico o por rechazo del tratamiento, la muerte no es causada por nuestras decisiones o las del paciente, es una muerte sobrevenida por la enfermedad de base. El paciente se muere de forma natural, se muere él solito, no ninguno de nosotros ha provocado esa muerte. Tercer escenario, sedación paliativa. Puede ser la consecuencia de la adecuación del esfuerzo terapéutico o del rechazo del tratamiento y otras veces es simplemente el proceso al que se llega por el estado del paciente. Entonces, ¿qué es una sedación paliativa? Una sedación paliativa es administrar medicamentos que van a sedar al paciente y le van a controlar el dolor en las dosis necesarias para que ese paciente se quede dormido, ¿vale? Y no sea consciente. La podemos hacer más profunda o más superficial, pero sobre todo lo que busca es que el paciente no viva de forma consciente ese sufrimiento físico por síntomas físicos o emocionales que no estábamos siendo capaces de controlar con las medidas anteriores, bien porque hemos perdido la vía oral, porque no respondía a ninguno de los tratamientos previos, porque no tenemos nada más que poder ofrecerle y lo que buscamos es mitigar ese sufrimiento y que el paciente llegue al final de su vida cuando fallezca sin que esas últimas horas, esos últimos días sean una agonía insoportable para el paciente. Ese es el objetivo de la sedación paliativa. Yo les explico a las familias siempre y a los pacientes, cuando son capaces, cuando ninguno de nosotros tiene ninguna duda de que si lo van a meter en un quirófano queremos que nos seden, ¿vale? Si nos van a operar a una intervención quirúrgica importante, ninguno de nosotros tiene ninguna intención de estar despierto en esa intervención y pasar dolor, ¿no? Bueno, pues el objetivo de la sedación es utilizar fármacos similares a los que se utilizan en una sedación y en un tratamiento de una anestesia, pero el objetivo en este caso es que el paciente, el final, sea el que fallezca de la forma más relajada y confortable posible. Entonces, ¿hay intencionalidad de acabar con la vida de ese paciente? No hay ninguna intencionalidad, con lo cual, ¿es alguna forma de provocar la muerte del paciente? No. ¿Qué es el objetivo de la sedación? Que el paciente fallezca, porque le toca fallecer, pero sin el sufrimiento, sin esos síntomas que le producen un malestar general, físico o emocional, que no es el que él quiere para él. Insisto en lo de que no hay ninguna intencionalidad de provocar la muerte, porque eso es exactamente lo que diferencia una sedación paliativa de una eutanasia, ¿no? La eutanasia, que fue aprobada en marzo del 2021, que lleva para 2 años de torno,
Fue aprobada el 25 de marzo y empezó a estar operativa el 23-24 de julio del 2021. Entonces, es una ley orgánica de ámbito estatal y que luego, pues, cada comunidad autónoma ha tenido que hacer su manual de cómo acabar de desarrollarla dentro de su autonomía, porque la forma sanitaria de cada autonomía es un poco distinta, ¿no? Entonces, lo fundamental es la definición de eutanasia. La eutanasia es un acto deliberado, y aquí está, deliberado, de dar fin a la vida de una persona, producido por, y esta es la otra parte fundamental, voluntad expresa de la propia persona y con el objetivo de evitar el sufrimiento. Entonces, ¿por qué insisto tanto en las palabras? Porque esto es lo que diferencia todos los otros escenarios de la eutanasia. Tanto en la adecuación del esfuerzo terapéutico como el rechazo del tratamiento, como en la sedación paliativa, no hay ningún acto deliberado de dar fin a la vida. Lo que hay es que la persona está llegando al fin de su vida y lo que queremos es que llegue a ese momento de la forma más plácida y tranquila posible. La diferencia con la eutanasia es que el paciente pide de forma expresa y reiterada, es decir, insiste en que él no quiere continuar viviendo en esta situación y no cumple ninguno de los criterios para poder en ese momento iniciar una sedación, porque no tiene un sufrimiento, o sea, no tiene síntomas refractarios físicos o emocionales, o no está en una situación de tanta terminalidad para iniciar una sedación, y él lo que quiere, él o ella quiere es que no llegara a ese punto y terminar antes. Y entonces no queriendo vivir ese sufrimiento, pide la prestación de ayuda a morir, que es la eutanasia. ¿Qué modalidades hay de eutanasia? Hay dos modalidades. Hay la eutanasia en la que le administramos por vía intravenosa una serie de sustancias protocolizadas que lo va a administrar el profesional sanitario, y eso es eutanasia, y solo eso es eutanasia. Y el suicidio asistido, que es que se le prescribe los medicamentos para que los tome por vía oral, ¿no? Ese medicamento lo tiene que tomar el paciente o se le puede ayudar y se le puede colaborar en esa toma de la medicación, y eso es un suicidio asistido. En nuestra ley, el proceso para llegar a este punto es el mismo, o sea, hay que seguir haciendo el mismo proceso de solicitud y luego es el paciente el que decide en qué modalidad quiere que se le dé esa prestación ayuda a morir. Si quiere que sea medicación intravenosa, pide la eutanasia, y si lo que quiere es ser el que tome por vía oral la medicación, es un suicidio asistido, pero tiene que hacer exactamente el mismo proceso, y es un proceso muy garantista en el que se intenta que de ninguna forma ninguna persona pueda recibir una prestación de ayuda a morir si no cumple los criterios que la ley considera que son los fundamentales para poder recibir esta ayuda. ¿Y cuáles son estos requisitos? Bueno, pues en la ley vienen descritos en los artículos 5.1 y 5.2, que son: 1, tener la nacionalidad española o residencia legal en España, que lleve un tiempo superior a 12 meses empadronado en España, ser mayor de edad y ser capaz y consciente en el momento de la solicitud. Con esto se intenta evitar el turismo eutanásico y evitar muchos otros problemas que podrían darse una vez que se aprobaba la ley. Fundamental, mayor de edad y ser capaz. El ser capaz, hay que valorar esa capacidad, y nos encontramos solo los casos de personas que no son capaces y que hayan registrado en su documento de instrucciones previas el que en caso de encontrarse en esa situación ellos quieren recibir la prestación de ayuda a morir, y entonces, bueno, pues habría que valorar ese documento de instrucciones previas si se podría abrir el proceso. Pero el paciente tiene que haberlo dejado registrado por escrito. Ahí ya no vale el que me ha dicho que quiere, sino que tiene que haberlo dejado registrado, ¿vale? Con lo cual, nadie que no haya pedido de forma reiterada su ayuda a morir puede recibir una eutanasia. Disponer por escrito de la información del proceso médico, las diferentes alternativas, posibilidades de actuación y demás.
Este epígrafe B, que viene incluido tal cual en la ley, es el que indica cómo es el proceso que se desarrolla de la solicitud de la prestación ayuda a morir. El paciente hace una primera solicitud firmada por él y ante un personal sanitario, se nombra a un médico responsable y ese médico tiene que entregarle, tiene que hacer varios procesos deliberativos con él y tiene que entregarle por escrito las distintas alternativas y posibilidades terapéuticas que tendría ese paciente para intentar mejorar su calidad de vida y su apreciación de sufrimiento intolerable para él, ¿no? Entonces, eso incluye incluso, y debería de estar siempre incluido, los cuidados paliativos integrales. Y ese paciente tiene que haberlos recibido, tiene que firmar que los ha recibido y si a pesar de eso el paciente quiere continuar con la solicitud, se le va a presentar en 2 momentos distintos del proceso que desde que lo solicita hasta que termina al menos dura unos 40 días y tiene que haber recibido todo ese papel y tiene que tener claro el médico responsable que lo entiende para poder continuar con el proceso. Las 2 solicitudes, hay una primera solicitud, se hace ese primer proceso de deliberación y a los 15 días de haber entregado la primera solicitud tiene que haber la segunda solicitud. Por lo cual esto es lo que hablamos de reiterado, o sea, no es un arrebato de un día que entrego un papel y entonces nombran a un médico y en esa primera discusión ya queda todo aclarado. No. Hay que hacer otra vez una segunda solicitud y en esa segunda solicitud vuelve a pedir el proceso, vuelve el médico a hablar con él, se vuelve a asegurar de que sigue no habiendo presiones externas, que nadie te está obligando a que solicites esta ayuda y entonces se sigue avanzando en el proceso. Luego, lo fundamental, la enfermedad tiene que ser una enfermedad grave e incurable o padecer una enfermedad grave, crónica e invalidante en los términos que establece la ley, ¿no? Entonces, esto lo certifica tanto el médico responsable como luego el médico consultor que va a observar después que todo el proceso se ha hecho bien. Una vez que el paciente sigue diciendo que sí y los médicos que lo han valorado consideran que el paciente es capaz, que el paciente entiende lo que quiere, que rechaza todo lo que se le ofrece y demás y se da el ok, el paciente tiene que firmar un consentimiento informado de que quiere solicitar la prestación ayuda a morir y eso se mete en la historia clínica del paciente. Y todos estos papeles se mandan a la comisión de garantías que serán los que tienen que nuevamente reevaluar todo el proceso y una vez que reevalúan todo el proceso y vuelven a hablar con el paciente, vuelven a hablar con los médicos implicados y demás, son ellos los que dicen que sí o no o lo que haga falta. Entonces, solo para recordar y resumir, hay 4 actores implicados en el proceso, que es el paciente, que es el que tiene que iniciar el proceso. Hay un médico responsable, que es el que va a hacer todos los procesos fundamentales de deliberación. Luego va a haber un médico consultor, que es otra persona externa que no conoce al paciente, que va a volver a revisar todo para asegurarse de que todo el proceso se ha hecho bien y va a volver a hablar con el paciente y si a él se le ocurre alguna otra ayuda que pueda necesitar, se la va a ofrecer. Y luego va a haber una comisión de garantías en la que van a volver a reevaluar. En esa comisión se va a nombrar a un jurista y a un médico que va a revisar otra vez todo y que son los que definitivamente tienen que decir que se puede dar esa prestación ayuda a morir. Con lo cual, es casi imposible el que se le pueda aplicar una eutanasia a nadie que no lo haya pedido. ¿Vale? Entonces yo creo que eso es importantísimo. Y además que no hay ningún otro tipo de eutanasia. O sea, la única eutanasia que existe es esta, la de administrar medicamentos con intención de que el paciente fallezca. Cualquier otra, y en este contexto de la ley, si se administrara medicamentos a alguien sin que el paciente lo haya pedido, con intención de que el paciente fallezca, lo que estamos haciendo es otra cosa y va a la cárcel. O sea, es un homicidio, por si no entra dentro de los criterios de sedación paliativa. Bueno, y espero que os haya aclarado los conceptos y gracias. Gracias, doctora Hermida. Yo creo que nos has dejado, y era un poco lo que te pedimos, claro, una serie de conceptos. Hablamos de residencias, hablamos de pacientes en residencias o usuarios de residencias. Esto no es un tema
limitada al hospital o limitada al sistema público, por decirlo así, sino que nos toca. Y bueno, pues seguramente algunos de los que estáis detrás de la pantalla os ha tocado, os va a tocar. El médico responsable no quiere decir que sea un médico ajeno a la institución donde está, en este caso, una residencia, para las direcciones asistenciales. Sí. O sea que podemos ser cualquiera. Obviamente tenemos la capacidad y la oportunidad de objetar por motivos varios, eso ya es una decisión individual de cada persona. El paciente puede paralizar el proceso en cualquier momento. O sea, si el paciente en un momento determinado decide que no quiere continuar, también puede paralizar el proceso cuando le dé la gana. Y luego los profesionales podemos objetar, podemos objetar si nos piden que seamos el médico responsable, la enfermera responsable, podemos sin problema ninguno pedir objetar y se tendrían que nombrar a personas que no sean objetoras. Correcto. Bueno, yo creo que una de las cosas muy interesantes que has expuesto magníficamente es un poco que hay mucha diferencia en el concepto, en la realidad del día a día, por poner dos ejemplos, entre la sedación paliativa y la eutanasia. Muchas veces, y a nosotros a nuestro favor recientemente en una residencia, la gente tiene el concepto de que duermes o sedas a un paciente por un motivo, obviamente, un motivo clínico, y el concepto de, porque a veces ese paciente fallece a las pocas horas o fallece a los días que le tocan, ¿no? Pero ese concepto lo tenemos que tener claro, no es una administración intencionada para que el paciente fallezca, es una administración intencionada sí para que no sufra, ¿no? Pero no para que fallezca. Yo creo que ese concepto lo debemos tener claro todos los profesionales sanitarios, todos los profesionales de residencia. Por eso lo comparo con un paciente que va a entrar en quirófano o un paciente que está en la UCI. Todos entendemos que un paciente en una situación de sufrimiento, ¿no? Pues muchas veces hay que bajarle el nivel de conciencia para que no sufra, para desconectar ahí las neuronas que aumentan el sufrimiento. Pues el objetivo de la sedación paliativa es desconectar las neuronas que te hacen más consciente del sufrimiento. Ese es el objetivo, eso, y la analgesia para que no haya dolor o no tengas la fatiga o lo que sea. Pero ninguno de nosotros tendría duda de que si yo estoy conectado en una ventilación mecánica y he tenido un accidente de tráfico y me tienen en la UCI, yo lo que quiero es que me tengan con el nivel de conciencia bajo y que esté sin dolor. Pues esto es lo mismo que queremos hacer en una sedación. La diferencia vuelve a ser el final. En la UCI o en quirófano vamos a intentar despertar a la persona. En la sedación paliativa el objetivo es que fallezca sin sufrir. Sí, otro concepto que también la ley dice que el paciente puede elegir, ¿no? Después habrá que ver si puede darse esa consideración o no, el lugar. El lugar. El paciente puede solicitar en qué lugar quiere que se realice el acto eutanásico. Entonces, en principio de la ley viene registrado que en lo que sea el domicilio del paciente, viva donde viva y sea donde sea, es el domicilio del paciente. Entonces, podría recibir la prestación de ayuda a morir tanto en su casa como en un centro residencial o una residencia o si no, lo puede hacer en el hospital. Esto, ahí sí que hay como una laguna, ¿no? En la que sí que se considera que el domicilio del paciente es donde vive, pero también entendemos que hay lugares en los que, pues por la propia filosofía del lugar donde reside el paciente, esto pueda generar dilemas éticos, ¿no? Entonces yo creo que en estos casos es una cuestión de deliberación con el paciente. Yo creo que lo que hay que hacer es deliberar claramente con el paciente en el que él tiene derecho a esa prestación, pero si eso va a generar además un dilema ético brutal dentro del lugar donde vive, pues intentar convencerle en el que se le traslade a otro centro donde se le pueda hacer lo que él quiere, pero en un lugar en el que no cree conflicto. Correcto. Lo digo porque, bueno, obviamente puede ser el domicilio, puede ser un hospital, puede ser una residencia o un hotel, así, ¿no? Un poco, si se puede cumplir, el paciente puede pedir dónde tiene que realizarse el acto eutanásico. Nos preguntan aquí una pregunta: ¿cuánto tiempo pasa desde la primera solicitud hasta su administración? Entiendo que hasta el acto final de la eutanasia, en el caso del paciente en un paciente. Desde la primera solicitud hasta que viene aprobado por la Comisión de Garantías, habitualmente dura entre 30 y 40 días.
Una vez que viene aprobado por la Comisión de Garantías, se tiene que volver a poner en contacto el médico responsable con el paciente y decir o organizar qué día quiere que reciba esa prestación de ayuda a morir. Lo ideal es que se ponga esa fecha en los siguientes 60 días, en los siguientes 2 meses. Eso es lo ideal. Pero el paciente siempre puede pedir una prórroga, puede pedir que se retrase más. De todas formas, si se pide esa prórroga, hay que dejarlo registrado en la historia y hay que comunicar a la Comisión de Garantías cuál es el motivo de la solicitud de esa prórroga, y lo ideal incluso es que más o menos el paciente haga una estimación de cuándo va a querer que sea. Sí, también nos hacen una pregunta que no sé. ¿Cuántas veces un paciente puede solicitarlo y volverse atrás? Creo que eso no está escrito. No está escrito. Tiene todo el derecho a pedirlo, me imagino. Puede pedirlo las veces que quiera. La cuestión está en que si el paciente hace esa prestación, incluso se puede paralizar el proceso y luego como reactivarlo, ¿no? O sea, si tú te ofrece el médico responsable o el médico consultor alguna medida que tú consideras que, bueno, pues que vale la pena aprobarlo, se puede paralizar el proceso, prueba eso y si ve que no le funciona o que no le va, se puede retomar el proceso ahí, ¿vale? Eso se puede hacer. Pero habitualmente, o sea, no está estipulado en la ley cuántas veces lo puede pedir, porque claro, no se cree que la mayoría de la gente que vaya a pedir una solicitud de ayuda a morir lo vaya a hacer de forma muy reiterada, no está limitado. Pero bueno, lo que sí que habría que ver si una persona lo pide varias veces y lo para, es si realmente está emocionalmente estable como para poder hacer esa solicitud de prestación de ayuda a morir. Sí, creo que no hay más preguntas. ¿Hay algún agradecimiento? Sí, perdón, que me dicen que hay más preguntas porque van entrando. En los casos que la persona no... perdón, comentaste que cada comunidade autónoma adoptou a lei ao seu contexto. Onde localizar o documento da nosa comunidade? Vale, esta es sencilla, ¿eh? Sí. Muy sencilla. En Google. En Google pones Sergas, entras en la página principal de Sergas y entonces ahí en el buscador tú pones prestación ayuda a morir o pones eutanasia, y en el momento en que pones eso automáticamente te mete en la página de la consellería, de donde está puesto el decreto, la ley, el decreto, el primer borrado, o sea, todo el manual de buenas prácticas. Ahora hay otro que pone manual de PAM, PAM, ¿vale? Que es el actualizado, el que ha salido publicado este verano pasado, en verano o en septiembre, que ese es el que está más actualizado en cuanto a todo el protocolo que hay que seguir, y de ahí es de donde hay que descargarse los distintos formularios que tiene que ir cubriendo el paciente o nosotros a lo largo del proceso. Ese que pone PAM, porque el otro ya ha quedado más anticuado. Y luego ahí viene explicado todo de arriba abajo, desde cómo hay que ir haciendo todo el proceso deliberativo hasta luego el manual de buenas prácticas, el cómo se administra la medicación, qué tipo de medicamentos son y en qué tiempos y velocidades. Sí, yo creo que ya la contestaste también a la siguiente cuestión a lo largo de la charla. Preguntan en los casos en que la persona no puede tomar las decisiones, en qué casos puede tomarlo un familiar. Para alguna decisión debe ser una persona con una responsabilidad legal sobre el paciente, por ejemplo, un curador, un guardador de hecho, un tutor. Vale. Las personas que no pueden, ya nos estamos metiendo ya en terrenos complicados, en una persona que no sea capaz, o sea, que no puede tomar decisiones, si esa persona en su momento ha dejado registrado que él querría recibir la prestación de ayuda a morir en su documento de instrucciones previas, se puede iniciar el proceso. Obviamente en ese caso lo puede iniciar tanto el que sea en ese momento su guardador, que es, creo que es ahora la palabra correcta para usar, ¿vale? O incluso lo puede utilizar su médico responsable. Eso está delimitado así en esta situación, ¿vale? Si un paciente está
un proceso de solicitud eutanásico y por el medio le sobreviene algo, no sé contestaros. O sea, si la situación es que el paciente está en un proceso de solicitud de eutanasia y el paciente se pone, por ejemplo, más malo, eso no le impide, por ejemplo, el hacer una adecuación del esfuerzo terapéutico, un rechazo del tratamiento o poder iniciar una sedación. Estos casos ya nos han pasado varios, ¿no? De pacientes que inician el proceso de solicitud de eutanasia y no llegan físicamente al final porque por el medio tenemos que intensificar los cuidados paliativos y no llegan al final, pues no pasa nada. Y tú que estés en este proceso, precisamente no jamás debería de ser un motivo para que se le deje de hacer las cosas que el paciente necesita para su máximo confort en el día a día. Ya el caso este de si el paciente la primera y la segunda solicitud pierde la conciencia y se ha dejado constancia de las instrucciones previas a sus deseos de recibir eutanasia, pero por un accidente queda en coma, ¿se le puede aplicar la eutanasia? La eutanasia, si no viene aprobada desde el Comité de Garantías y Evaluación, no se puede aplicar, porque tiene que venir firmado desde Santiago y ahí es cuando se podría aplicar la eutanasia. Otra cosa es si el paciente ha tenido un accidente, queda en coma y además está en un proceso de solicitud de eutanasia, si realmente hay que hacer medidas extraordinarias en este paciente de mantenimiento y sostenerle hasta que venga aprobado de Santiago. Yo supongo que si pasara esto, que ya sería mala suerte, en Santiago la Comisión de Evaluación y Garantías serán los que tendrían la última palabra para decidir si las condiciones siguen siendo las mismas para poder aplicar la eutanasia. Sí. Estas dos últimas preguntas tenían algún concepto relacionado, pero una cosa que tiene, corrígeme si no es así, que tiene que quedar clara es que el proceso de solicitud de ayuda a morir o de eutanasia solo lo puede iniciar una persona capaz, salvo que previamente, cuando era capaz, lo haya documentado en su documento de últimas voluntades. No lo puede iniciar nadie más, un paciente incapacitado legalmente, con curatelas, con guardadores. No, si no está escrito previamente cuando era capaz, nadie, ni la familia, ni nadie puede solicitar la eutanasia. Podemos decir si es justo o no justo, pero no, legalmente no se puede hacer. En este momento no se puede hacer. Por eso, y tampoco se puede hacer con menores y ni con ninguna, ninguno de estos casos se puede hacer eso, ni con menores ni con personas incapacitadas que no las hayan pedido de alguna forma y la haya dejado registrada. Porque a veces sí, a lo largo de nuestra trayectoria profesional, los que ya tenemos algunos años, sí alguna familia nos pedía que acabáramos de alguna manera con ese sufrimiento, ¿no? Cuando el paciente ya no era capaz, ¿no? Eso legalmente no es posible. Eso no es posible, no es una eutanasia, es otra cosa, ¿no? El proceso eutanásico solo lo puede iniciar una persona capaz, salvo que en el momento que está incapacitado previamente lo haya dejado, por eso la importancia también de tenerlo reflejado en el documento de últimas voluntades, ¿no? Que sabéis que se ha modificado últimamente precisamente para que quede una casilla clara, marcada, si en caso de que me pasara estas situaciones, quiero o no quiero recibir la eutanasia. Entonces, por eso es la modificación del documento de instrucciones previas del último, que está ahora colgado también en la página de SERVES. Vale, vamos a ir acabando, pero me parece interesante esta última pregunta que hacen. Si es un requisito imprescindible en una enfermedad terminal e incapacitante padecer sufrimiento para solicitar la eutanasia. Claro, ese es el concepto, ¿no? O sea, pero ¿qué es sufrimiento? Entonces, ahí es donde está el concepto, ¿no? Como diría Manquiña, el concepto es el concepto. Entonces, una persona que no esté considerando que su situación vital no es de sufrimiento, pero por el sufrimiento no significa que tengas unos dolores imposibles o que no puedas respirar. Es que el sufrimiento puede ser simplemente el sentirte incapaz. O como muchas veces te manifiestan pacientes de la ELA, el sufrimiento puede ser el que yo emocionalmente no puedo me siento un sufrimiento brutal porque no puedo abrazar a mi hijo de 2 años y se me sube encima y no lo noto, ¿no? Entonces,
¿Qué es el sufrimiento? Pues el sufrimiento es algo interno a la persona que tiene muchos pilares, tiene un pilar físico, emocional, social, espiritual, y esa valoración de ese sufrimiento es el objetivo fundamental de tantas entrevistas que la persona tiene que pasar para poder llegar a recibir la prestación de ayuda a morir. Entonces, ¿qué tiene que haber un sufrimiento? El paciente tiene que considerar que tiene un sufrimiento para pedir la solicitud de ayuda a morir. Luego eso no significa que luego a la hora de hacer la valoración se le vaya a dar siempre el ok a la gente, porque a lo mejor tú consideras en esa valoración que no cumple los criterios y pues se tiene que rechazar. Y se han rechazado solicitudes. Hay pocos rechazos, por lo que a mí me han contado, porque la mayoría de la gente que se mete en este fregado lo tiene muy claro y sabe y cumplen los criterios básicos necesarios. Claro, el sufrimiento a veces es muy difícil de medir, tanto psicológico como el físico. Pero puede ocurrir que una persona tenga una enfermedad incurable, avanzada, fuera de tratamiento al final de su vida y no manifieste ni sufrimiento físico ni psíquico, simplemente diga que así no quiere vivir. Entraría en una posibilidad y un concepto de eutanasia. Habría que valorarlo, pero el sufrimiento es tan particular. Pero lo que intenta evitar esta ley es que intenta evitar el que haya una eutanasia por pérdida de sentido vital sin que haya asociado una enfermedad crónica avanzada e incurable o una enfermedad incapacitante. O sea, ahora mismo la ley se centra en estos dos puntos fundamentales. Entonces, simplemente porque si no, pues habría el problema que ha habido en algunos otros países de soy una persona que me estoy haciendo mayor y entonces quiero la eutanasia. Eso no, para eso no está hecha la solicitud de prestación de ayuda a morir. Está pensada para los conceptos súper claros que puse antes de enfermedad crónica avanzada y que no crónica avanzada, invalidante o no, que te genere algún tipo de incapacidad o sufrimiento. Si nos preguntan, yo creo que lo contestamos fácilmente. Si se puede solicitar una eutanasia sin diagnóstico de enfermedad en previsión de una enfermedad. Yo creo que ese es otro escenario. Podemos reflejar en un documento de últimas voluntades en esta situación que nos gustaría que hicieran, pero tú no puedes dejar por delante sin saber qué tipo de enfermedad de las que contempla la propia LORE o la ley de eutanasia, ¿no? Sí. No es posible solicitar una eutanasia. Esto no es un documento en blanco que dejemos escrito, hágase la eutanasia. Claro, tiene que cumplirse los supuestos, ¿no? Pues es igual que cuando haces el documento de instituciones previas, tú pones, y si pues no quiero que me hagan esto, no me quiero que me hagan esto otro, y además quiero que recibir o no la eutanasia en caso de una situación como esta. Y eso lo dejas en el documento de instrucciones previas. Tú no puedes empezar una solicitud por poder puedes, pero en la primera de cambio se va a denegar el proceso porque no cumple el criterio básico de tener una enfermedad crónica avanzada incurable. Nos preguntan, aunque no es el tema, pero sí lo toca lateralmente, el documento de últimas voluntades es un documento que se puede hacer de varias maneras, uno ante notario, 3 testigos no familiares o ante las personas habilitadas, trabajadores sociales del sistema sanitario, y luego hay que registrarlo. Cuando se hace ante los trabajadores sociales habilitados, eso sí ya se sube automáticamente a la historia médica. Porque el hacer un documento ante notario, ante 3 testigos, si ese documento lo dejas en un cajón y nos hace llegar al equipo sanitario, pues es un documento válido, pero del que no tiene conocimiento nadie, ¿no? Nuestra página, la página web de la Unidad de Coordinación de Residencias, que tenéis el enlace, si lo tecláis en Google vais directamente, también hay documentación sobre el tema de documentos de últimas voluntades. Y ya yo creo que por hoy esperamos no haberos cansado, yo al menos, y Leticia seguro que no. Os agradecemos vuestra presencia, os emplazamos a dentro de un mes a la siguiente sesión y cualquier duda, pues ya sabéis, a través de los distintos correos que os proporcionamos, pues un poco nos la podéis hacer llegar y si sabemos la respuesta, si no le preguntaremos a los expertos. Y bueno, muchas gracias por vuestra presencia, ha sido muy mayoritaria a lo largo de esta hora y pico que llevamos con todos vosotros y de verdad que muchas gracias a todos y esperamos haber sido útiles. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias.